Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy el profe Homero, bienvenidos a su canal de educación primaria. Hoy vamos a ver la evaluación del segundo trimestre de español para cuarto de primaria, que es el grado que estoy trabajando ahorita, pero bueno, tenemos el compromiso de luego ir sacando nuevos tutoriales generales de educación básica, ¿ok? Pero ahorita por mientras, pues vámonos con esto. Hoy vamos a contestar la evaluación, como les digo, del segundo bloque, ¿sí? Estamos en la página 156 y pues vamos a ir recordando algunos conceptos para que nos queden un poquito más claros o los recordemos porque pues hay algunos que ya los vimos pues hace 3 meses, entonces puede que se nos hayan olvidado un poco. ¿Ok? Entonces vámonos a la página 156 del libro de español de cuarto grado. Venga. Y bueno, en la evaluación nos dice que resolvamos la siguiente evaluación del segundo trimestre y pues que nos apoyemos en el maestro o en los padres de familia. ¿Ok? Primero nos dicen, observa la siguiente información y haz lo que se pide. Aquí podemos ver este formato, ¿sí? Que es un pie de fresa. Entonces, aquí ya nos podemos ir imaginando, pues, que estamos hablando de una receta de cocina, ¿verdad? ¿Ok? Y, pues bueno, ya sabemos que las partes de la receta de cocina, ¿sí? Una es el título, la otra son los ingredientes, que tienen que ir numerados, por ejemplo, tiene que decir una taza de algo, ¿sí? O media taza, ¿sí? O sea, tiene que traer las medidas. Tres fresas, ¿sí? Entonces tenemos que poner cantidades también y los ingredientes. Y después viene el modo de preparación, que es otra de las partes importantes que debe tener una receta, la preparación, y debe ir numerada y tiene que ir en orden de cómo se debe hacer la receta, porque no nos podemos brincar pasos. Imagínate que cuando vas a hacer, no sé, un huevito estrellado, te brinques el paso de poner el sartén en la estufa y pongas el huevo directo. Pues no, ¿verdad? Se te va a quemar. Entonces es bien importante que en la preparación pongamos los pasos numerados y que tengan un orden lógico, ¿sí? ¿Qué tengo que hacer primero? No puedo poner el relleno del pie de fresa antes de la corteza, ¿sí? Entonces primero tengo que poner lo de abajo, ¿sí? Para que quede la base de galletita, ¿verdad? Y luego ya sobre eso la mezcla de fresa y todo eso, ¿verdad? Las frutas. Ok. Y otra de las partes importantes es poner alguna imagen, una imagen que represente lo que es la receta de la que estamos hablando. Entonces, esas son las 4 partes de la receta, ¿sí? El título, los ingredientes, la preparación y alguna imagen demostrativa. ¿Qué tipo de texto es? Marca la respuesta. Es un resumen porque expone la información más importante. Es una receta porque organiza la información en viñetas y numeraciones. Es un formulario porque tiene los espacios en los que se escriben datos personales. O es una receta porque indica los pasos y materiales necesarios para preparar un alimento. Aquí tenemos 2 veces receta, pero en la primera nos dicen que organiza información en viñetas y numeraciones, y en la otra nos dice que indica los pasos y materiales necesarios para preparar un alimento. Por lo tanto, la ganadora es esta, ¿sí? Muy bien. Bien, me quedó un angelito. Vamos a ponerle alas. Ok, ya no voy a hacer esto. Dibujo bastante mal, parecen unas orejas. Y bueno, vamos a continuar, ¿ok? Entonces la receta esta es una receta porque indica los pasos y materiales para preparar algún alimento. Elige las palabras que complete mejor cada instrucción y anótalas sobre la línea. La harina con el huevo, ¿es revolver o revuelto? ¿Sí? Aquí tenemos que ver que las recetas usualmente llevan verbos en infinitivo o en indicativo, ¿sí? Pero aquí, bueno, aquí vamos a tener, por ejemplo, este que es en infinitivo, ¿sí? Revolver la harina con el huevo. Y luego, bueno, ya tenemos aquí revolver, entonces vamos con la siguiente. Calentar o calentado el agua hasta que hierva. Bueno, tenemos que utilizar el verbo en infinitivo. Calentar. Recuerden que son los que terminan en ar, er, ir. Movimiento o mover la mezcla durante 3 minutos, pues bueno, mover, ¿sí? Entonces tiene que estar el verbo en infinitivo, ar, er o ir. Muy bien, vamos a continuar. Numera en orden ascendente los pasos de la receta. Entonces vámonos por lo más básico.
Tenemos después ya con una sola mezcla picar las fresas en pedacitos y ponerlas en un molde. Tenemos licuar el queso, la leche condensada, la crema y las fresas para tener una primera mezcla. Al final vaciar la mezcla en el molde con las fresas picadas, refrigerar y en unas horas tu postre estará listo. Tenemos también luego vaciar la grenetina en agua hirviendo y mover hasta que esté completamente disuelta. Y también tenemos, ya que estén los dos primeros pasos, revolver la grenetina con la primera mezcla. Ojo, aquí tenemos palabras claves como primer mezcla, ¿sí? Al final, luego, ya que estén listos los dos primeros pasos, entonces esto es después de dos pasos. Después, ¿sí? Entonces, lo primero, pues la primera mezcla, ¿verdad? ¿Sí? Luego, vaciar la grenetina en agua hirviendo hasta que esté completamente disuelta. Esta, como teníamos dos pasos, pues bueno, y aquí tenemos la de licuar el queso y la de vaciar la grenetina. Entonces, esta podría ser el 3, porque ya tenemos los dos pasos y revolvemos la grenetina con la primera mezcla que ya teníamos, ¿sí? Y luego, pues ese resultado nos va a dar una sola mezcla. Entonces, ponemos el número 4 y como tenemos la palabra que al final, pues este es el último paso, ¿ok? Entonces así nos vamos con la lógica buscando algunas palabras clave para saber qué onda, ¿verdad? Luego nos dice, lee el siguiente texto y es lo que se indica. Manuel Tolsá, arquitecto en la Nueva España. La Nueva España se desarrolló no solo en el ámbito político o económico, sino también en el artístico. Manuel Tolsá nació en Valencia, España, el 4 de mayo de 1757 y fue uno de los arquitectos y escultores más destacados de principios del siglo XIX en la Nueva España. En 1791 fue comisionado por el rey Carlos IV para dirigir el área de escultura de la Academia de San Carlos de la Nueva España. Ya instalado en la Ciudad de México, el arquitecto tuvo la encomienda de supervisar las obras de drenaje y abastecimiento de aguas, así como la reforestación de la Alameda Central. Entre sus proyectos más importantes está la conclusión de las obras de la Catedral Metropolitana de la Ciudad de México en 1813, además del Palacio de Minería, diseñado y construido por él entre 1797 y 1813. Es considerada obra cumbre del arte neoclásico en México. En la explanada de este inmueble se encuentra la estatua conocida como El Caballito, pieza dedicada a Carlos IV. También se le recuerda por el Hospicio Cabañas en Guadalajara, Jalisco, en 1810, por sus obras en el convento de Propaganda Fide, en Orizaba, así como por otras obras en Puebla. Y luego dice, completa la siguiente cronología de los principales hechos descritos en el texto anterior. Tenemos en 1757 que nace el escultor Manuel Tolsá en España. Y luego tenemos acá, inicia la construcción del Palacio de Minería. Entonces aquí tendríamos que ver primero que nada cuándo inicia la construcción del Palacio de Minería. ¿Sí? El Palacio de Minería, diseñado y construido por él entre 1797. Entonces, pues empezó en 1797. ¿Ok? Por lo que aquí tendríamos que elegir algo que pasó entre el 57 y el 97 para escribirlo en esa parte, ¿ok? Pudiéramos poner, por ejemplo, que en el 91 fue comisionado por Carlos IV, ¿sí? En 1791 fue comisionado por Rey Carlos IV para dirigir el área de escultura en la Academia de San Carlos de la Nueva España, ¿sí? Esa podría ser una respuesta de lo que ponemos aquí, ¿sí? Aquí podemos ponerlo de que fue encomendado, ¿sí? Fue comisionado para dirigir el área de escultura de la Academia de San Carlos. ¿Ok? Esa información pudiéramos ponerla aquí. Y como aquí tenemos entre 1797 y 1813, pues tendríamos que elegir algo entre estos, ¿sí? También podemos poner que se le recuerda por el Hospicio Cabañas en Guadalajara, Jalisco en 1810, o que concluyó las obras de la Catedral Metropolitana en 1813. ¿Sí? También pudiera ser. Entonces pudiéramos hablar de 1813, que está aquí, y necesitamos algo antes, pues puede ser esto del Hospicio Cabañas en 1810, ¿verdad? Entonces podemos poner 1810 y ese por el Hospicio Cabañas. ¿Ok?
Ya quiera que Carlos IV le encomienda ¿cómo es? Le encomienda dirigir el área de escultura. Así lo vamos a dejar. Dirigir el área de escultura. ¿Ok? Este es un ejemplo de lo que puede ir, pues son las fechas que vienen ahí. ¿Ok? Continuamos. En parejas elaboren un breve resumen del texto Manuel Tolsá, arquitecto en la Nueva España, y elaboren una cronología como la anterior. Consideren redactarlo con el uso del presente histórico y no copiar el texto, sino parafrasear la información. Ojo, como aquí es algo personal, nada más les voy a decir que el presente histórico es hablar de algo en pasado, pero usando verbos en presente. ¿Esto para qué? Para que sintamos que está pasando las cosas ahorita, ¿sí? Entonces, en vez de decir Manuel Tolsá dirigió, tú tendrías que poner Manuel Tolsá dirige, ¿sí? O se encarga, en vez de se encargó. Entonces, todos esos verbos que están en pasado los tendremos que poner en presente para sentir que estamos hablando en presente histórico. Recuerden que el presente histórico es escribir algo que ya pasó, pero como si estuviera pasando ahorita. Y parafrasear la información, ¿sí? Hacerlo con nuestras palabras. Para esto tienes que leer el texto, tienes que entenderlo, tienes que sacar lo más importante y luego tú expresarlo como si tú se lo estuvieras platicando a alguien. Y, bien importante, en presente histórico. Entonces, le tienes que platicar a alguien de lo que leíste como si estuviese pasando hoy. ¿Ok? Entonces, así más o menos aquí habría que hacer tu resumen. Lo que sigue, lee el fragmento, un resumen del texto, Manuel Tolsá, arquitecto en la Nueva España, y selecciona el par de palabras que lo completan adecuadamente. Manuel Tolsá influye en la arquitectura del territorio que sé como la Nueva España. Entonces, aquí estamos hablando de Manuel Tolsá y estamos hablando de una sola persona. Entonces, la palabra que aquí vaya tiene que ir primero que nada en singular. No podemos poner quiénes, ¿sí? Pero sí podemos poner quién. ¿Ok? Y tenemos dos opciones. Entonces, aquí sería quién. Manuel Tolsá es quien influye en la arquitectura del territorio que sé, y aquí tendría que ir o, bueno, esta no va, ya dijimos, o conocen como la Nueva España o conoce como la Nueva España. Pero otra vez, como la Nueva España estamos hablando de algo en singular, de una sola cosa, no podemos poner conocen porque está en plural, es decir, está hablando de varias. Entonces sería conoce, que se conoce como la Nueva España. Entonces la opción correcta sería esta. ¿Cómo nos damos cuenta? Por el uso de singular o plural. Singular, una sola cosa, plural, muchas cosas. ¿Ok? Número 5. Elige la palabra que completa la definición correctamente. Tiene musicalidad y un lenguaje sonoro. Su objetivo es provocar emociones en los lectores. Un texto descriptivo, un texto argumentativo, un recetario o un poema. Pues bien fácil, ¿sí? Provocar emociones en los lectores y musicalidad. Lo que habíamos dicho que era un poema. Con el apoyo de su maestro lean el siguiente poema y hagan lo que se indica. La salida del sol. Ya brotan del sol naciente los primeros resplandores, dorando las altas cimas de los encumbrados montes. Las neblinas de los valles hacia las alturas corren, y de las rocas se cuelgan o en las cañadas se esconden. Expliquen por qué la organización en versos permite reconocer la musicalidad y rima del poema. Porque si no lo acomodáramos así, no nos daríamos cuenta cuando las palabras terminan igual, ¿sí? En, ¿sí? Es. Y la musicalidad va marcando eso, por la rima también, las terminaciones de las palabras, pero si lo escribiéramos todo seguido, no terminarían en estas palabras a veces, y entonces no habría esa rima.
Recordemos que cada uno de estos renglones se llaman versos, ¿sí? Estos son los versos, ¿ok? Escribe una descripción de Manuel Tolsá, para ello relee el texto. Manuel Tolsá, arquitecto de la Nueva España, identifica las características del personaje, considera el uso adecuado de mayúsculas. Acuérdense que la descripción, ¿sí? Tenemos que decir cómo es, ¿sí? Cómo es la persona, pero pueden ser características físicas, emocionales, todo, ¿sí? Entonces, tú aquí tendrías que escribir una descripción de Manuel Tolsá. Y el uso adecuado de mayúsculas, acuérdense que nombres propios de ciudades, de lugares, después de un punto se escribe con mayúscula, al iniciar un texto se escribe con mayúscula, son varias de las cosas que tenemos que tomar en cuenta. Lee los siguientes enunciados y encierra el sinónimo de la palabra resaltada. Sinónimos, palabras diferentes que significan lo mismo, ¿ok? Manuel Tolsá fue uno de los arquitectos más destacados de la Nueva España. El ser destacado no significa que te hayan dado un premio, pero sí significa que sobresales de los demás, ¿sí? Destacas, sobresales. Entre sus proyectos más notables está la conclusión de las obras en la Catedral Metropolitana de la Ciudad de México. Notables, que las notas, entonces no es porque sean difíciles, sino que es porque son importantes, ¿sí? A Tolsá se le encomendó la reforestación de la Alameda Central. Ya todos sabemos que la reforestación se refiere a las plantas, entonces replantación. ¿Ok? Subraya el tipo de texto que tiene como propósito expresar las características de algo o alguien y suele ofrecer detalles. ¿Sería el resumen? ¿Sería una receta? ¿Sería un texto descriptivo o un texto argumentativo? ¿Ok? Texto descriptivo porque te dice cómo es algo, ¿sí? Te lo describe. ¿Ok? Perfecto, y pues bueno, con esto ya terminamos nuestra evaluación de hoy.